Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Goñi Y yo soy el Padre Monty. y juntos somos Monty y Goñi y este es el podcast de dos amigos para el resto de los amigos. Y quiero que nos acompañes en esta conversación. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Goñi? A De ver. un temazazazo que tiene que ver con las riquezas de la iglesia, porque en el argot del mundo se dice que la iglesia tiene un montón, pero un montón de varo y que no lo sueltan. Así es que vamos a ver si es cierto. Acompáñanos. Bueno, pues ya de regreso y tal como se lo decíamos hace apenitas, estamos iniciando este nuevo episodio donde vamos a hablar acerca de las riquezas de la iglesia. Y bueno, hay muchos mitos o quizás realidades, no lo sabemos, pero aquí el Padre Monty nos va a auxiliar en este tema. Pater, ¿sí tiene o no tiene muchas riquezas la iglesia? Pensando a nivel global, porque de primero lo que se te viene a la mente es el Vaticano, ¿no? Esa finca tan grande, bueno, no perdamos de vista que se trata de un jefe de Estado, es el líder de la iglesia, se ha hablado en otros momentos, pero sí hay mucha riqueza cultural en ese lugar, mucha pintura, mucha escultura de lo mejor del mundo, pero pues, ¿de quién es? ¿Está a nombre del Papa o se lo van heredando de uno a otro? ¿De quién es esa riqueza que está ahí justamente Lo primero, pensando en el Vaticano? objetivamente, si tú vas o tienes la oportunidad de ir a una gran iglesia, catedral, a un templo, a un espacio de culto, te vas a dar cuenta de que se trata de espacios amplios, dignos, decorados, con lo mejor que puede contar un pueblo. Por ejemplo, aquí mismo en México vemos iglesias ampliamente ornamentadas con aplicaciones de hoja de oro, de plata, a lo mejor hay candelabros de bronce, que también es un material precioso o un metal precioso Y costoso. y costoso, claro. Y podemos pensar primero que todo el por qué esto, por qué se utiliza esta nobleza de espacios, de elementos, de ornamentos, y es precisamente por lo que es ese lugar. Si consideramos que el templo es la casa de Dios Ajá. y son ofrendas que las personas hacen a Dios, obviamente que a Dios le ofreces lo mejor. Entonces, ahí va una pequeña explicación de dónde sale o por qué se utilizan ese tipo de elementos para revestir los espacios de culto. Sería entonces en una primera instancia porque es la dignidad que se le da a Dios como el creador de todo en tener una casa pues digna, ¿no? Así es. En cada país, dependiendo de la cultura. Y fíjate, ahorita que decías, de pronto me vino así un flashazo a la mente de cómo, por ejemplo, existen, por ejemplo, en el caso de Roma, que en cada cuadra te encuentras con un monumento histórico y tiene que ver con la religión y con toda aquella época. Pero de pronto, si tú vas, por ejemplo, a Jerusalén, ¿no? En Tierra Santa, donde están los lugares donde nació Cristo, donde fue crucificado, etcétera, son construcciones bonitas, pero no tan majestuosas, por ejemplo, como las de Roma o de otros países, ¿no? Porque tú ves en algunos lugares, como incluso Rusia y todo, que son cristianos ortodoxos o otras denominaciones, y son unas iglesias que dices, no inventes, ¿no? Del tamaño y del lujo, podría decirse que tienen. Entonces, contrasta un poquito quizá con la sencillez en los lugares donde Jesús nació, creció y etcétera. Obviamente tomando en consideración que son hace más de 2000 años, etcétera, y que él no venía con la pompa de Dios, sino como uno más, ¿no? Todo creo que nos lleva a la bendita historia. Tú a veces Como siempre. me Bueno, es que agarras. si no hay historia, ¿con qué nos comparamos? Es que sin la historia no sabes ni por qué estás aquí. O sea, la Exacto. historia nos habla no más que información, la historia te ayuda a entenderte en tu aquí, ahora, en tu presente. Así que justamente, hablando de la historia, es que mi micrófono me quedó un poquito lejos, me tengo Hay que historia que acercar aquí un poquito. escriben, otras que a lo mejor unos inventan, otras que quizá otros componen, otros que, ay, ya se enojó el padre porque me está mandando aquí señales con el pedestal del micrófono. El micrófono me quedó muy lejos, no Ok. me escuchaba. Sí, yo también te veía como raro, ya te iba a hacer así. Estabas muy, muy lejos, ya. Ok. Ahora ya. Bueno, entonces, digo, finalmente creo que sí te escuchamos, no con la claridad que te gusta porque es muy profesional. Él es el floor manager, el director general, el productor, todo. La verdad, mi reconocimiento para él porque Gracias. sabe y lo hace muy bien. Pero entonces, a ver, ¿de dónde partimos? La gente allá afuera dice, no, es que la iglesia debería de vender todo para dárselo a los pobres. Es lo Deberíamos primero que vender dice la todo gente. aquello. Para empezar, eso no es nuestro. Son cosas que poco a poco, a lo largo de muchos años, siglos, milenios incluso, me atrevo a decir, es fruto de la fe de las personas que le ofrecen a Dios lo mejor en joyas, en lo que ellos
Como ofrendas, como podría decirse. ofrendas, así es. Por ejemplo, te voy a comentar más un caso muy concreto. A ver. En el seminario donde yo estudié, el seminario es la casa de estudios donde se internan los que van a ser sacerdotes, Eso en España. los jóvenes. Yo estuve en España. Se mandó a hacer una custodia. La custodia es un elemento de metal precioso o brillante. Se intenta que sea plateado o dorado o de alguna, pues, hechura fina. Algo brillante, ¿no? Algo, sí, digno. Porque, ¿para qué se usa la custodia? Para exhibir, para mostrar o manifestar el Santísimo Sacramento, que es el fragmento o la hostia consagrada de la Santa Misa, que para nosotros los católicos tiene la presencia viva, real, sustancial de Jesucristo. Lo reconocemos ahí, Entonces, claro. es un asunto de fe, ¿no? Entonces, si tú no tienes fe, te va a parecer una exageración, pero si tienes fe, descubres que allí se quiere dar un espacio para que Dios esté presente. Lo más digno Lo- posible. Entonces, pues, claro, ¿qué vas a darle a Dios? Entonces, ¿qué sucedió? En el seminario se hizo la campaña entre algunas damas, pues para preguntarles si querían donar algo, pues a lo mejor de un brillante, unos aretes, unas Ok, como perlas, un joyería, collar, oro, lo que algo así. sea. Ok. Ajá. Y entonces, las perlitas y los brillantes y todo que tenía esa custodia procedían de personas que, por ejemplo, una dama dio los aretes de su boda, Ah, que qué eran de bonito. Que brillantes. tiene un significado especial para Sí, ella. que tenían un significado. Dijo, para Dios, lo mejor. Otra dama dio un collar de perlas finas, así perlas naturales, de esas que son genuinas, autentificadas, Sí, ¿no? sí. Entonces, eso es algo que ya no le pertenece a la persona, ni le pertenece incluso a la comunidad propiamente, porque se usa, aunque lo usa la comunidad o está a cargo de una comunidad de fe, eso es para Dios. Entonces, quiero poner mucho el acento en esto. Vamos a hablar al ratito sobre la administración de los bienes de la iglesia, porque lo van a decir, ay, si el padre, mira, ya se lavó las manos, todo es para Sacándole Dios, la vuelta y la la- vuelta, como siempre. todo es para Dios, gloria a Dios, hermanos, venga a nosotros tu reino. Vamos a hablar de la administración de los bienes eclesiásticos, si les parece, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Pero de entrada, hay que saber que en la iglesia hay cosas bonitas, dignas, finas, como sedas de lujo. Por Sí. ejemplo, una señora donó tela que tenía, que había comprado no sé en qué país, para el vestido de novia de su hija. Y la hija, por una cosa por otra, pues prefirió ir con un modista, no sé. Ok. Total que ella tenía esas sedas finas y las donó para que se hicieran ornamentos para el Día de la Inmaculada Concepción, Ah, qué bonito. O sea, Entonces- finalmente para la Virgen, ¿no? para la Virgen. Así Ok. es. Entonces, así como estas historias que a mí me tocó presenciar, porque fue en el tiempo que yo estuve formándome en el seminario, hay muchas otras historias de grandes donaciones que se hacen para la dignidad del culto a Dios. Mucho se daba en la época de que existían todos ellos, los reyes, Reyes, los sí. príncipes, todo mundo, bueno, creo que hasta los bárbaros, ¿no? De pronto Ujú. donaban cosas. Me estaba acordando también el tema de en Tierra Santa, en Belén, donde está el pesebre donde nació el niño Dios, bueno, el lugar que es una cueva, literal es una cueva, es un pedacito ahí y hay una basílica ahí encima que está bonita, pero no tan majestuosa como otras, pero bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí? Nació el niño Dios, casi nada, ¿no? Y hay un cuadro, donde está la Virgen María con el niño, me parece que es muy, muy famosa esa imagen, bueno, está el niño Como un como como volteando. mosaico o No, pintura. no, es pintura. Es Pero pintura. el niño está como volteando y hay como tres angelitos así. Casi todas las iglesias hay de esas imágenes, pero no recuerdo cómo Ajá. se llama. Nuestra Señora de no sé qué. Y tiene perlas que dicen que las donó una reina, no me acuerdo cuál, que están ahí alrededor y todo. Y entonces hay cadenitas de oro y todo. Y dices, son donativos que le hacen, digo, pues no le llegan a Dios, pues, pero se quedan ahí. Tampoco alguien se los mete a la bolsa. Es que ahí está el asunto de fe. ¿Le llegan a Dios o no le llegan a Dios? Pues no, porque yo creo que ni lo necesita, pero es como un tributo, ¿no? Que le da gustos y tú me invitas a casa de tus papás y yo llego con un detalle, pues te da gusto que tenga un detalle con tus papás. Así es, y justamente esto estamos hablando de qué valor tiene una ofrenda. Sí, realmente. Humanamente hablando, ¿qué valor tiene la ofrenda? Si estamos hablando del culto a Dios, realmente Dios no necesita ofrendas. Y muchas veces en la Biblia aparecen pasajes donde Dios dice, no necesito sacrificios de animales, Ni holocaustos. holocaustos. ¿Y qué es esto? Que en la época antigua, en el Antiguo Testamento, literalmente cientos de toros, becerros, ovejas se le sacrificaban al Señor en su templo. Y Dios le dijo al pueblo a través de los profetas que él no necesitaba eso. Si él es el creador, ¿por qué pensar que va a tener hambre o sed o que necesita la sangre de un animal? Dios no requiere de esto. Una matanza, ¿no? Porque Una matanza. parecía como un rastro ahí, imagínate qué olería. De hecho, sí, el templo, Insalubre.
el templo, la parte de los sacrificios apestaba sangre, perdón por la expresión de Sí, apestar, pero es que pero así era. era un montón de moscas Imagínate las y moscas y todo. todo, claro. Y había junto al un mercado, sí, también se vendía parte de lo que no se sacrificaba, se vendía, Oye, Moti, ahorita que mencionaste esto, el gran templo de Jerusalén, que fue sí, el primero quien lo hizo Salomón, sí. y luego Herodes fue el que El lo templo de completó. Salomón, luego el templo de Dicen Herodes, que era la construcción más majestuosa del mundo sí, en aquella llegó a época, que ser. no había nada más que eso, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Es que era un conjunto muy grande. Nosotros tenemos la idea de un templo como una capilla cerrada, pero el conjunto del templo era una zona amurallada que ahora permanece solamente un muro, Un muro, sí, que es el muro de las lamentaciones. se lo lamento, sí. Eh, Estaba todo amurallada y consistía en distintos patios y recintos como un poco techados con columnas donde se daba la enseñanza. Y luego estaba la parte más interior, que era la explanada de la oración, y después la zona del sacrificio y el santo de los santos, que era pues ya propiamente una casita, donde estaba el arca de la alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, y ahí es donde se entraba una sola vez al año el sumo sacerdote para ofrecer el gran sacrificio por los pecados. O sea, porque se reconocía como la presencia real de Ahí Dios, ¿verdad? estaba la presencia real, la más fuerte de Dios para el pueblo. Y entonces, quiero, quiero entrar al tema de la relación entre sacrificios, ofrendas y administración de bienes. Ok. Porque en el pueblo de Israel, todas las tribus tuvieron un reparto de bienes de la tierra prometida. ¿Sí sabías un poquito de esa historia? Sí. ¿Cuántas tribus eran? Eran 12 tribus de Jacob, de los hijos de Jacob o Israel, más los hijos de José, que eran Efraín y Manasés. Ok. El último hijo de Jacob es Benjamín. Efraín y Manasés son hijos de José, el que fue casi faraón, ¿no? ¿Te Claro, por acuerdas? eso dicen, eres el Benjamín, cuando eres el más chico. Ah, tú eres Benjamín. No, no, pues yo pues Pues no. sí, Pues sí, yo era el más chico, pero eres el Benjamín de la familia, pero bueno, me imagino que se refieren a más. familias Sí, de 10, cuando son los 12. 12 y al Claro. final el pilón. Cuando son dos y en mi caso sobraba uno, pues entonces no hay manera. Ay, 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 ay. Yo no sobraba. Bueno, No, ya. nadie sobra. Total, total. Que al final son esos 14 tribus, pero una tribu no tiene tierra. Y es la tribu de Aarón. Los levitas, sí, de la tribu de Leví, Ujú. de los descendientes de Leví viene Moisés justamente, que junto con su hermano Aarón fueron los primeros sacerdotes de la tierra, en camino a la tierra prometida, que hacían los sacrificios de renovación de la alianza. Y esos sacrificios pues eran muy sencillos comparados con la gran cantidad de sacrificios que había en el templo de Jerusalén. Como decíamos, era como una carnicería, un Sí, rastro. sí, un rastro aquello. Obviamente los levitas, como custodiaban toda la parte de los sacrificios y del templo. A ver, es que no expliqué esto, creo que me fui muy rápido, ¿verdad? Sí. Los levitas no tuvieron tierra. Los levitas se les asignó cuidar el templo, cuidar el culto, eran la familia o la tribu sacerdotal. Ujú. Entonces la tribu sacerdotal se encargaba de administrar todo lo referente a los sacrificios y por tanto les llegaba ese extra de los sacrificios de animalitos. ¿Y qué es el extra? El extra, pues de que vendían la carne que no se sacrificaba o no se quemaba, pues en carnicería, en mercado que había junto al templo. Que era un montón. Pues muchísimo. Sí, ¿sí? pues todo el mundo llevaba su animal. Los levitas en la organización, por ejemplo, ahora de la iglesia, sabemos que los sacerdotes estamos consagrados solamente a las labores de la misión de la iglesia, pero los levitas no tenían un sacerdocio permanente, sino que era por turnos. Le llegaba el turno de un levita de servir en el templo, aunque también había algunos levitas que residían en Jerusalén y ya estaban como más al tanto al corriente de la administración de todo lo referente al templo. Así que bueno, desde el Antiguo Testamento ya encontramos que la organización del culto incluye una organización para custodiar los bienes en relación al culto, las ofrendas, la carne de los animales, lo que se quemaba para Dios, lo que no se quemaba. ¿Hay antecedentes de que hubiera donativos de dinero o así o no? Sí, sí, o sea, sí hay antecedentes. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos refiere que cuando unos combatientes del pueblo son derrotados en la batalla, se pide que se hagan sacrificios y se llevan ofrendas económicas para el templo. También Jesús refiere la costumbre de su tiempo de dar ofrendas para el templo. E incluso al mismo Jesús le pidieron pagar el impuesto del templo. El tributo al César. El ¿no? tributo al templo. Bueno, lo del César es otra historia. Pero finalmente se daba también el Sí, tributo pero y él lo dio siendo Dios. es que justo a Jesús le tendieron una trampa Claro.
diciendo, ¿se le debe pagar el tributo al César o ¿Sí o no? no? Para que cayera en contradicciones. Porque los judíos pagaban impuesto para el templo, no para el César, que era el dios de los romanos. Sí, pero por ejemplo, los romanos no pagaban nada. Para nadie. Todo era para ellos. El ciudadano romano Bueno, tenía quizá sus ellos deberes. tributaban para sí mismos, quizás, Sí, seguramente, ¿no? Pero vaya, ok, sí, ya entendí. si el ciudadano romano tenía su sistema de contribución, Ya, de ya. impuesto, de todo, obvio que a los colonos y a los Le que no cargaban eran más la ciudadanos, manita acá a los... ya era un poco más fuerte la Ok. cosa. Pero el punto acá es que el culto siempre ha llevado como el qué hacemos con lo que le ofrecen a Dios si Dios no se lo lleva o no lo absorbe así como, Pues sí, no hay un banco en el cielo, no ocupa él ¿no? eso. Y entonces de ahí salen los chistes del rabino o del sacerdote. Tú le puedes poner del ministro del culto de la iglesia que tú quieras, que recibe la canasta y dice, Dios mío, pues voy a lanzar esto al cielo y lo que tú necesites, agárralo y lo que no, Me lo quedo. me lo quedo. Y lo lanzó. Y entonces el billete de 500 pesos quedó pegado en una telaraña. Y dice, no, no vale hacer trampa. Muy bueno. Quién sabe Así si le que gusta a tus coterráneos, pero... Pero a ver, es un chiste clásico. fuera de moralismos, la verdad es que no solamente es un tema de las instituciones religiosas todas, sino fundaciones, asociaciones civiles, etcétera. Todos viven de algún donativo, de algún tributo, de algún evento, lo que sea, ¿no? Para no desgastarnos tanto. Entonces, creo que más bien el tema de las riquezas de la iglesia, la gente se centra mucho en todo lo que tiene que ver con los tesoros del Vaticano, que pues no son del Papa en turno, o sea, no Es es que que se los lleve a justamente su casa. son un patrimonio de la humanidad, no solamente de la iglesia, y que tiene que ver con la larga historia, de nuevo, de los regalos que se le han hecho a los obispos de Roma, quienes son los papas. A ver, ¿desde cuándo en Roma existe todo esto de estas iglesias así tan pomposas y todo? Como, ¿tenemos idea de en qué año empezó? Bueno, sí, de hecho, ahí existe la arqueología, Ajá. y dentro de la arqueología hay una división o una especialización que es la arqueología cristiana. O sea, parece que me está educando, sí sé, pero yo para que se Es que mueva sí y está bien. pregunte, para que nos Lo que conteste. pasa es que, Goñi, tienes el talento de hacer la conversación, de sacar los datos, A ver, todo. Constantino, que fue el patrocinador, Mm, le choca que diga eso. Sí, del primer espacio de culto, que fue Ajá. la Basílica de Letrán, antes que la Basílica de San Pedro. Sí, que en realidad esa es la basílica del Papa, ¿no? La de San Juan de Exacto. Letrán. El primer espacio dedicado para el culto cristiano en toda la historia de la humanidad, espacio público, porque antes eran casas que la gente prestaba, ¿sí? Antes eran las casas gigantes, las domus romanas, es el edificio público de la realeza, que así se llamaban las basílicas, basilique, de la palabra Y ahí basilios, viene el nombre. que es rey, un edificio imperial, un edificio real, que Constantino ofrece para que se dedique al culto público cristiano. Cristiano. Así es la Basílica de Letrán. ¿Y tenemos idea de cuándo fue? Yo estaba justo haciendo tiempo a ver si se me viene la fecha, pero creo que es para el Como año los 300 y algo. Ok. 316 Como entre sería. 300 y 400, hace un El edicto de hace un Milán. buen de tiempo. Y el Vaticano como tal, la de San Pedro, pues fue como bastantitos años después. Ahí encontramos un dato muy, muy, muy padre. Porque el monumento de San Pedro, la tumba de San Pedro, no fue luego una iglesia majestuosa. Incluso el primer nombre documentado que la historia registra es el Triunfo de Gallo. Así se le llama, el Triunfo de Gallo. ¿Gallo, gallo? Es que Gallo Gallius es el nombre de un romano que en una inscripción dice algo así como en un graffiti. Algunos presumen de... Él era romano. Entonces, aquí algunos presumen de sus obras, de sus monumentos. Yo de Roma presumo que tenemos un gran trofeo y es Pedro. Ok. Entonces, desde entonces ya se habla de que en Roma está la tumba de Pedro. Y entonces, en la excavación que permite el Papa Juan XXIII, se abre el subterráneo de la Basílica de San Pedro y se descubre la necrópolis vaticana. Que justamente está donde está el altar mayor. Ajá, de la debajo basílica. del altar, porque tú puedes ver la gran Basílica de San Pedro. Baldaquino se llama. Sí, debajo son como 3 Niveles. iglesias que Sí. se hicieron sucesivamente. Y en el nivel más inferior está un cementerio, una necrópolis Que fue romana. una sobre otra, ¿no? Ajá. Así se fue Entonces construyendo. allí hay un cubículo donde por dentro
se ve un graffiti que dice, aquí está Pedro, Ic es Petrus. Pero para llegar a eso tardamos un Tardaron montón de muchísimo. Es años. muy No reciente es tan fácil. el redescubrimiento, o mejor dicho, la confirmación arqueológica contemporánea de que ahí está la tumba de Pedro. Sí, porque no se tenía totalmente la certeza. Ajá. Entonces, fíjate, es bien importante esto porque desde un primer momento no es que existiera el mandamiento o la consigna de Cristo o de los cristianos de hacer grandes espacios del culto. El culto se hacía en casas prestadas, no en espacios públicos, ni tampoco se buscaba el gran lujo. Pero como el emperador Constantino se hace cristiano, cede este palacio, bueno, no palacio, este gran edificio, lo que hoy podría ser llamado como un auditorio, ¿no? Una basílica, un gran espacio cerrado, amplio, descubierto. Que eran muy comunes en esa época, en la Roma de aquella época. Había fincas de ese tamaño. Sí, bueno, pero estamos hablando aquí de algo del emperador, pues. Ajá, pero En digamos esas que proporciones. donó una porque tenía muchas, porque Tenía ¿por qué? otros, Tenía tenía, varo, pues. sí, exacto, existen otras basílicas romanas que después se edifican en torno, también se hacen iglesias. Sí. El edificio en cuestión, la Basílica de Letrán, pues es cedido por el emperador y después otros reyes a lo largo de la historia de la iglesia han construido sus grandes iglesias, han sido los patrocinadores de grandes espacios. Y ahí empezamos, nos subimos al tren de la presunción, por no decir otra expresión. El tren de, si Constantino hizo una iglesia de Ahora 100 yo. metros, yo hago una de 200. Sí, Y sí, yo sí. hago la de 400. De altura, 30 metros, yo hago de 40 metros. Y así por el estilo. De hecho, la mamá de Constantino, ¿cómo se llamaba? Santa Elena. Santa Elena, Ujú. cuenta la historia, iba a decir la leyenda, no la historia, que ella fue en expedición a Jerusalén y Sí. fue la que rescató los lugares originales, porque por ejemplo, donde está ahora la Basílica de la Resurrección, que se le conoce, había un templo totalmente pagano que hicieron los romanos para tapar el lugar donde querían desaparecer cualquier vestigio de Jesús. Ujú, Y sí. entonces ella sacó todo eso y dieron con la tumba, que era un pedacitito, pues era una cueva, eso es lo que era, y ahí ya se Sí. edificó una gran iglesia. Y es que justo los reyes tienen un papel muy importante, los nobles, los emperadores cristianos, para comprender por qué se hacen esas grandes edificaciones, porque tenían el poder adquisitivo. No era un dinero de la iglesia. Es lo que creo yo. Era de ellos. Era dinero de ellos que donan. Entonces, por ejemplo, llegamos no me acuerdo si era Constantino IV o quién, el que edifica la gran catedral de Constantinopla, que hoy es la iglesia de Santa Sofía, que es la gran mezquita de Estambul. Ujú, sí. A ver si lo investigamos. A ver, historia. Sí. Bueno, Eh, de hecho, en lo que está investigando Monty, la verdad es que quienes han tenido la posibilidad de estar allá en Roma, en lo que son los restos de la gran Roma, la original Roma, te quedas impactado de ver los edificios tan grandes, tan enormes, tan majestuosos que existían y que muchos de ellos pues estaban revestidos de mármol y de todo que fue quitado de esos lugares para ser trasladados justamente a lo que hoy se conoce como la sede del Vaticano, ¿no? Que el Vaticano es el país más pequeño del mundo, hay un jefe de Estado que es el Papa actual, que en este caso es Francisco, estamos en el 2024 grabando estos episodios, entonces pues sí tiene un poquito un toque de cada uno y como dice Monty, había una especie como de concurso, ¿no? De ver quién hacía sí, algo ya mejor. empieza la competencia, ¿no? Aquí viene que la actual Santa Sofía, Hagia Sofía, Ujú. es la tercera que se ha levantado en ese mismo sitio. Las otras han sido destruidas por incendios en el año 404, 532. El emperador Justiniano I fue el que la mandó a construir como la encontramos y la terminaron en tiempo récord en el año 537, que es realmente maravillosa. Tiene mosaicos de oro, es una cosa impresionante. Pero fíjense cómo este espacio que era originalmente dedicado al culto cristiano, con el paso de los años, esa ciudad es regida por los turcos, que son musulmanes de religión, y la transforman en una gran mezquita. Como ha pasado con otros edificios, que de pronto eran Así es. mezquitas y los son iglesias, entonces como que se iban conquistando, entonces ahora es mío y ahora es tuyo, ahora es mío y ahora es tuyo. Pero es bien importante ver cómo en esta historia de la civilización cristiana, las grandes edificaciones no se han hecho con dinero de la iglesia. Realmente ha sido el pueblo a lo largo de muchos, muchos años de picar piedra, literalmente. Por ejemplo, en el caso de las catedrales góticas en centro de Europa, porque son iglesias que se construyeron por el pueblo. De hecho, hay una serie basada en una novela que se llama Los Pilares de la Tierra. ¿Tú ya la viste? Creo que sí. Que habla de la historia de una familia que son tres generaciones las que trabajan para que se pueda
pues más o menos ver la catedral ya en pie, porque los cimientos y todo, los muros, el pueblo, la fe del pueblo hace esa catedral. Digo, porque esas construcciones tampoco se hacen en 2 años. Bueno, no. Pero si tuvieras Llevaban la décadas y capacidad décadas y del décadas. emperador romano, de Justiniano I, de hacerla en tiempo récord, pues porque tenía todo el poder imperial y de Digo, esclavos que había en esa de época. hecho, el propio templo de Jerusalén pues, tardó 40 años en construirse. Sí, justo lo dice la Biblia, ¿no? ¿No? Que decían que Jesús decía que en 3 días lo hago nuevo, pero no sabían que se refería a él mismo, ¿no? El templo real de Dios, que era él. Y es que es muy rica la historia, la verdad es que sí hay que conocerla. A veces nos quedamos con la historia rabona por ahí, ¿no? Porque nomás lo que pescamos o lo que vemos en algún reel o alguna historieta, pero lo ideal es como Monty, que conocen la historia y que nos llevan a ella, y entonces puede uno entender. Pero a ver, si hay o no hay varo en la... Si hay o no hay qué. Varo, varo. Ah, es que, Varo. perdón, dinero, es muy fresa aquí. En la iglesia. Bueno, entonces vamos a volver. Es que A ver, vamos y A volvemos ver, del del Vaticano, tema, ok, a ver. del tema de los bienes dedicados al culto y luego de la administración de los bienes eclesiásticos. Ok. Porque son dos cosas así que, Lárgale, que están lárgale. muy cercas. No quiero, realmente no quiero evadir el punto. ¿Por qué la iglesia tiene dinero en sí y para qué lo tiene? Punto número 1, en la historia sabemos que no es para hacer sus palacios. Porque es la idea que algunos tienen. La iglesia tiene mucho dinero para hacerse sus palacios. Realmente quienes han hecho las... ¿Ah? Ya estaban los palacios hechos. En el caso, ya había un palacio, por así decir, la Basílica de Letrán, que el emperador cede para el culto, para el pueblo cristiano, no lo hace la iglesia. O sea, la iglesia no se construye esos palacios. Mucho tiempo después será cuando los papas tengan los beneficios de pedir ayuda a toda la cristiandad, como sucedió en la actual Basílica de San Pedro, la reforma de la Basílica de San Pedro. Se pidió una cooperación a todo el mundo católico, cosa que generó la rebelión de los alemanes antes de Lutero, o ya en tiempos de que Martín Lutero declarara su separación de la Iglesia Católica. Ese fue como el acabose. Sí, fue como que la gotita que derramó el vaso. Sí, aquí el Papa quiere hacerse su gran palacio, porque así realmente es lo que se vio. Y era como se entendía. ¿no? Pues en ese punto de la historia, sí, porque realmente no había una necesidad, ya que existía una iglesia que, volviendo a Constantino, cuando Constantino cede la Basílica de Letrán, después pide que se haga una iglesia, una basílica lateral, una basílica sobre el monumento de Gallo. O el trofeo de Gallo, mejor dicho. Y esto es bien interesante porque justamente la ley romana prohibía cualquier profanación o cosa que se le parezca de una tumba. Y, sin embargo, la basílica está construida sobre la necrópolis. Sí. Sí. Entonces o sea, solamente fue posible porque, pues es que había el cementerio. Los romanos eran muy supersticiosos, los romanos. No iban a permitir que se quitara ahí el cementerio. Entonces fue por el decreto imperial que se pudo construir allí. Entonces, ese es uno de los argumentos históricos más fuertes de por qué realmente está ahí la tumba de Pedro. ¿Y por qué son de esas dimensiones esa basílica? Pero más que todo, no te vayas tanto a esto, Goñi, sino a el hecho de que allí se construyera, porque pudieron haber hecho una iglesia en honor a San Pedro en cualquier lugar. Pero ¿por qué se quiso construir? Es porque realmente allí está Pedro. Entonces, por eso el emperador, con toda su influencia y con todo su poder de decisión y de gestión sobre la ciudad imperial, pide que sobre el cementerio se haga esa iglesia. Nada más que la iglesia de Constantino dura hasta más o menos la Edad Media, tuvo algunos incendios, ya estaba muy deficiente y sí se necesitaba una iglesia nueva. Ya se estaba cayendo. Dicen las crónicas que la Basílica de San Pedro estaba muy deteriorada. Sin embargo, en esa época, lo único que se conocía o lo que se conocía más eran las edificaciones góticas. Y lo que se quiere hacer es una cosa súper moderna y lujosa, renacentista, que se piensa que es como demasiado. ¿Sí? Yo pienso que si en estas alturas del mundo tuviéramos que reconstruir el Vaticano, pensaríamos, los cristianos en general, pensaríamos en hacer y dar lo mejor. Es lo que yo pienso. Si tuviéramos que reconstruir el Vaticano o reconstruir, a lo mejor no haríamos una réplica del Vaticano. O tal vez haríamos algo parecido o alusivo a esto. Pero no utilizaríamos materiales endebles o materiales que se puedan caer, sino algo que dure. Sí, tendría
la lógica indicaría que tendría que ser incluso mejor que el actual Vaticano, O incluso mejor, exactamente. ¿no? Con menos necesidad de Cumplió su mantenimiento. misión, pero ahora, nada más que bueno, todo lo que alberga ya el Vaticano, como decía Monty, pues ya es un tesoro mundial, ¿no? Porque esas obras, pues ¿quién las tiene en su casa? Ahora, tuvieron que contratar a los mejores artistas y nada menos que fue Miguel Ángel, quien hace la planta, diseña la planta de lo que es la famosa cúpula de San Pedro. Y originalmente la Basílica de San Pedro iba a ser solamente eso. Ujú. Solamente iba a ser esa cúpula y ya. Pero viene la competencia también entre los papas, que ya son medio reyes. Y quieren, pues si este hizo eso, yo voy a hacer más todavía. Para allá, y los brazos, y la columnata, y todo aquello. Lo bueno es que siguieron, digamos, el mismo proyecto, ¿no? No es que, como ya ves que O sea, el gobierno pro- quita y pone, quita y pone. Prolongaron lo que hizo Aquí Miguel fue Ángel. irlo creciendo. Nada más que como me enseñó mi profesor de arqueología cristiana, Miguel Ángel tuvo el gran talento, pues estamos hablando de Miguel Ángel, de dejar una cimentación tan buena que respetó la necrópolis del Vaticano. Y por eso se pudo excavar y de hecho existe el cementerio subterráneo, se puede visitar en... Hay documentales, los puede ver Y usted. sí, hay documentales y hay visitas que son muy contadas, Sí, pero son se puede pedir y te dan una cita de aquí a no sé cuántos meses para que vayas allá. Sin embargo, las Todo se puede con ampliaciones, varo. ya las ampliaciones, ya no... Un donativo, un donativo. Ay, 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 ay. Me gusta Estás aquí, molestarlo. estás moviendo aquí. Hay momentos muy particulares porque a mí me encantaría bajar. Pero no A mí de también. lejitos, ¿no? O en películas que pues obviamente no la filman ahí, lo recrean, pero sería maravilloso ver porque en una excavación de Juan 23, dijiste tú, Ajá. llegaron al punto y qué emoción porque ahí decía, ¿no? Aquí estuvo. Aquí estuvo Pedro. Aquí está Pedro. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ciertamente los papas o algunos obispos o cardenales entraron al juego de esa carrera de quién hace la iglesia más bonita, quién tiene la catedral más alta o más ornamentada, o del artista wow del momento. Y eso sí lleva a cosas escandalosas. Tanto que una separación de la iglesia católica tiene que ver con la cooperación que se pidió para la Basílica de San Pedro. ¿Cuándo fue eso? Siglo XVI. Y sigue todavía la separación. Sí, fue un golpe certero. Así que bueno, eso no lo podemos, no puedo tapar el sol con un dedo, ¿sí? Ha habido esa búsqueda de suntuosidad y de exceso, porque si ya estaba la Basílica de San Pedro hecha, ¿Cómo para qué más? como para que la sigas agrandando y todo. Que lo agradecemos ahorita porque cuando vas te quedas maravillado de ver Ahora sí, ¿verdad? No, ya no, ¿por qué no lo restringo? No, te digo ahora sí porque te encanta ir a Roma. Porque sonó como tía de, ¿verdad? Ahora sí, pues no, pues sí, sí me encanta Roma. Y entras y dices, no es posible que puedas ver todo eso. Obvio, cobran, ¿verdad? Porque eso de que es del pueblo, mire churros, porque nos cobran la Pero entrada. no te cobran más en Disneylandia, o sea. Ay, pero siempre encuentra por dónde salir, ¿verdad? ¿O no? Pues 40 euros, así como que tampoco. ¿Te cobraron 40 euros? Pues 40 a los museos vaticanos, sí. No, a la basílica como tal no te cobran. No, la basílica no te cobran. Te formas como 8 días para entrar, pero. Pero te cobran en los museos vaticanos porque allí realmente tienen la colección más grande de arte y de testimonios históricos de la humanidad. Es como ¿cómo se llama esa caja que entierras en un lugar? Sí. Cápsula del Sí, como del tiempo. tiempo, ¿no? La creme de la creme, que dirían los franceses. Lo No me mejor de lo refiero a- mejor está ahí. No me refiero a... Bueno, sí, también. Existen Pintura, escultura, todo. Está ahí. de calidad de todo el mundo. Es que realmente, si tú no pudieras ir a ningún museo del mundo, con que vayas al Museo del Vaticano, ya lo haces. Porque en el Museo del Vaticano tienen muestras de arte de todo el mundo que los países han cedido también y algunos presidentes y políticos han hecho regalos al Papa. Todos. Y sí, o sea, prácticamente todos. Todos los presidentes, todos, hasta dictadores, a regalos. Sí, o sea, ya sea por diplomacia o por interés, por lo que sea, allí está Haya sido como haya sido, hay un legado un importante. gran legado, un gran patrimonio que no es del Papa. No, O pues sea, no. el Vaticano no se pone a subastar esas piezas. Y si acaso ha hecho algo parecido, es siempre con una visión, digamos así, de caridad o de ofrendas. Que eso nos lleva al primer testimonio bíblico del dinero en la iglesia. A ver, pero supongamos. A ver. Que dijera un papa modernista, a ver, vamos a vender la obra esta de Miguel Ángel que está ahí. La piedad de Miguel Ángel. La piedad de Miguel Ángel. Ponle pues que hay gente para pagar eso y más, perdón, sin Ahorita duda sí. alguna. Sí hay. Ok, imagínate un supermillonario que se lo lleva, o sea, primero pues ya imagino el lío que se armaría, ¿no? ¿Cómo Para es empezar. posible? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? Ok. Pero, ¿como para qué te alcanzaría ese dinero? O sea, para darle a los pobres.
¿A cuántos pobres y cuánto tiempo? Y terminarías con algo que es de todo el mundo, que es una obra y que todo el mundo tiene derecho a verla. La gente dirá, no, pero es que nada más los ricos van. No, no es cierto. Mucha gente va, ¿no? Obviamente hay gente que nunca ha ido y que quizás nunca vaya. Y pues a lo mejor a un niño de África no le va a causar ninguna gracia estar enfrente de este monumento, de esta pintura o qué sé yo. Pero como que hay que también no romantizar tanto estos temas y entender lo que es arte, lo que es cultura, lo que es... Voy bien o me regreso. No, sí, sí, que justamente el arte no es Dios. Sí, o sea, una obra de arte, una escultura, por más bonita, perfecta, impresionante que Sí, sea, no. no es Dios. Es una obra, punto. Es una obra, hasta ahí se queda. Si en algún lugar, en algún momento, la iglesia quiere vender patrimonio artístico, existen leyes dentro de la iglesia o procedimientos para hacerlo. Pero de entrada, lo que se dona para el culto y lo que se dona para el culto a Dios, mejor dicho, es del pueblo, es para todos. Entonces, por eso, una persona que quiera visitar una catedral en Europa, por ejemplo, si vas en un horario fuera del culto, te cobran entrada. Sí. Pero si vas Casi a una... todas, ¿eh? Sí, casi todas cobran. Casi todas. ¿Por qué? Por el mantenimiento tan costoso que llevan esos edificios antiguos y que tienen un equipo de expertos para poder tener en buen estado los muros, las piezas de lo que son los retablos, que son de madera. Muchas de las cosas que tú ves doradas en la iglesia realmente es madera cubierta de oro. No es de oro macizo. Hay que saber, ¿no? Porque igual hay gente que dice, todo está hecho de oro. Las columnas de oro, pues no. Columnas de oro. No No son forraditas. columnas. No son columnas de oro, son de madera cubierta de hoja de oro. Pero ya puede ser oro de cuantos quilates y fino y lo que Sí, tú salvo quieras. algunas excepciones que sí lo tienen porque pues, lo daban los reyes. De Pues. oro macizo, pero es que realmente no existen. Si existieran, todo el mundo sabríamos Claro. que son de oro macizo. Es muy poco lo que existe de ornamentos o de piezas de oro puro, porque es pesadísimo aparte el oro. Sí, no. Los medallistas, no sé si te acuerdas hace poco en las Olimpiadas que hubo De París. París, de París, que la Simone Biles estaba así como que se agachó cuando le pusieron la medalla y dice, ¡ay, qué pesado está! Pero pues no era de oro. Y eso que no era de oro. Digo, o sea, ganó las de oro, pero pues no es oro. Pues. Ahora, si fuera de oro, es que sí se Efectivamente. encorva. No, sí, no, pues no hay manera. Pero bueno, entonces, la idea que tiene la gente común, ¿no? Quien logra tener acceso a los otros datos que tiene el padre, que son reales, yo nunca dudo de ellos, pues dice, si hay una lógica, lo entiendes, sí, no hay problema. Pero mucha gente, de pronto, que sí está en contra de todo y a favor de nada, es que la iglesia debería, y dicen de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay iglesias preciosas y de verdad en todas te cobran y te dicen, es un donativo, no es que te cobre por entrar a ver a Dios, o así que la gente ni entra, andan tomando videos y fotos del Santísimo, no sabe ni de qué se trata, tristemente. Pero finalmente tienen que sostenerse, tienen que mantenerse porque una remodelación, por ejemplo, de San Marcos en Venecia tardó no sé cuántos X en cantidad de años, ¿no? Muchísimos años. Muchísimo tiempo. Siempre vas y hay andamios, ¿no? O sea, la gente a veces hace la ilusión de echarse el viaje y encuentras andamios. Pero Ajá. es por el alto costo que tiene el poderlos mantener y vigentes después de De siglos. Ahora, es una X hermosura años. que ahorita, por ejemplo, en los últimos 20 años, 10, 15 incluso, mucho del patrimonio histórico cultural de Europa se ha estado rescatando, se ha estado restaurando porque se logró la Comunidad Europea. Entonces, todos los países de Europa cooperan y en ciertos impuestos se aplican para lo mismo. Entonces, países que no tienen la manera o ciudades y pueblos que no tienen la manera presentan proyectos que si los aprueban reciben recursos de países más aventajados y encontramos en pueblitos cosas maravillosas. Y ahí sí, eso sí me hace impresionante. Que en pueblos pequeños de España, de Italia, de Francia, puedes ver geniales obras de arte en pequeñito que son totalmente fruto de la fe de la gente. Entonces, por ejemplo, el Santo Cura de Ars, que es el santo patrono de todos los párrocos y también de los sacerdotes, él vivía en harapos. Están en el museo sus zapatos, todos destruidos, ¿no? Pero él tenía sus ornamentos y todo lo dedicado al culto era de lo mejor de lo mejor. Porque él mismo se privaba de todo para que Dios tuviera lo mejor. Pero quiero, por favor, dedicarme un poquito a hablar, porque ya nos quedan menos de 10 minutos, hablar de la administración de los bienes de la iglesia. Hábilmente se comió todo el tiempo para que quedara nada. Ay, perdón por las carreras, luego hacemos otro capítulo. Es que la administración de los bienes de la iglesia es otro punto que es aparte de lo del culto. Y el primer testimonio bíblico que tenemos de esto
lo encontramos en los mismos evangelios. Cuando, por ejemplo, se habla de que a Jesús lo seguían muchas damas que le ayudaban económicamente, porque oye, darle de comer a 12, 20 discípulos, No, eran un montón. pues ¿cuántos discípulos eran? Sí, o sea, conocemos 12, pero dicen que eran Y 70, Jesús 80. comía bien Jesús. Se dice que de los chismes que le inventaron es que era un glotón y amigo de pecadores. Y decían, y borracho porque tomaba vino. No se emborrachaba. Son chismes. Yo no digo nada, lo está diciendo el padre. Son los chismes que decían de Jesús, ¿ok? Una vez le dijiste hippie guarachento, ¿cómo dijiste? No, Andaba de guaraches y pelo largo. medio hippie, dije. Ahí está en algún episodio pasado, ahí está. Yo lo oí. Ay, Pero Dios sí, mío. en realidad tenía el pelo largo y usaba guaraches. Pero No sí, pero estamos diciendo nada que no sea verdad. Así se vestía la gente de su época. Así se vestía la gente de su época, es correcto. Pero bueno, entonces sí decían que glotón y pipa y no sé cuánto, ok. Otro testimonio está en San Judas. No, no. San Francisco de Asís. No, iba a decir Judas Iscariote, el traidor. no Judas Tadeo, que ese sí es el San Judas. Judas el traidor, cuando María de Betania derrama una botella del perfume más costoso que existía, la derrama a los pies de Jesús. De nardos. Perfume de nardo. En aquella época era muy costoso. Muy difícil porque ahora lo podemos industrializar y acaso también sintetizar en parte ese tipo de aromas, pero en aquel entonces no. Bueno, Pero pues de Tierra Santa es distinto. el Tierra Santa es Huele difícil. diferente, de verdad que sí. El aceite de nardo de Tierra Santa es una dulzura. La verdad que sí. Es un regalo, es un regalo. Yo le traje una a mi mamá. Bueno, pues ese perfume costosísimo, María Magdalena lo derramó. Ella tenía guardado ese perfume para la sepultura de Jesús, pero dijo, en vida, mi hermano, De una vez. en vida. Se lo derrama, le frota, le da el masajito en los pies a Jesús con ese perfume. Y Judas en muy... Y Judas Iscariote pega el grito en el cielo diciendo, pero ¿por qué? Si pudimos haber vendido ese perfume para dar de comer a los pobres. Porque ya entonces las ofrendas, los donativos que recibía Jesús y la comunidad de discípulos, una buena parte se destinaba a ayudar a los pobres. Si no, todos se lo quedaban. Incluso en la última cena, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar y Judas se va como que poco a poco yéndose. Y Jesús le dice, anda, ve, haz lo que tienes que hacer. Y todos los discípulos pensaron, seguro va a ir a darle el dinero a los pobres o la ayuda a los pobres por la Pascua. Total, esto nos refleja que ya en vida de Jesús había una obra social, había una obra de apoyar a los pobres. Sin embargo, esto no quita el lugar que merecen las ofrendas dadas de corazón y sinceramente para Dios. Porque el mismo Jesús defendió a esta mujer, María de Betania, dice, deja que haga esto porque había destinado ese perfume para el día de mi sepultura. Ahora que estoy vivo, lo acepto, lo agradezco. Sí. Pues es que la verdad es que ya dejándonos de estos temas que de verdad suelen ser como hasta incómodos, yo creo, cuando a los papas les preguntan estas cosas. Porque, pues la verdad es que el hecho que el Vaticano esté tan bonito, pues qué bueno que es un lugar tan bonito, porque entras y si te quedas impresionado del arte, de la obra, de todo aquello que lo agradecemos, digo, ahora lo estamos aquí porque pues, mucha gente nomás dio la construcción. Y la verdad es que vale muchísimo la pena y dices, esto cuesta mucho dinero sostenerlo. Es como una casa. Tienes que Mucho más. pagar luz y agua y gas. Y empleados. Un montón de cosas, ¿no? Que también pasa, no nada más en el Vaticano. Su parroquia, a la que usted pertenece, también ocupa pagar cosas y etcétera. Por ejemplo, un punto que mucha gente no sabe es que en nuestro país, México, existe un impuesto por el uso del suelo. Si tú tienes una casa, tienes cualquier edificación, el ayuntamiento te cobra por el hecho de poseer un terreno, se llama el impuesto predial. Correcto. Pues muchas iglesias pagan impuesto predial. En México, todas las iglesias y terrenos de la iglesia católica y de cualquier asociación religiosa, culto, sí. cualquier asociación religiosa que sean posteriores al año 1992, pagan impuesto predial. Eso es porque las anteriores al 92 se consideran bienes históricos importantes de la nación y no tienen ese impuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un riesgo, ¿no? Que sean de la nación. Te los pueden Pues, quitar cuando quieran, ¿no? más que todo, es una protección, porque así como, por ejemplo, yo no puedo, es muy difícil, es casi imposible que alguien utilice el territorio de una escuela, destinado para una escuela, calificado así, catastralmente, territorialmente, que uses la escuela para hacer un centro comercial. Sí, no. Tampoco vas a hacer un hospital, pues la iglesia también está blindada. El terreno ese es para culto, es un fin público, así como un parque, así como pues no sé, un aeropuerto, parece que también, ¿sí? Son bienes que son de todos. Tiene esa ventaja, ¿no?
Entonces, pero ¿qué pasa? Que también volvemos a lo mismo. Las iglesias viejitas ocupan mucho mantenimiento. Y mucho, es mucho, Aunque no no es poco. ocupen el predial, pues sí, el mantenimiento simplemente para pagarle a los técnicos que traen andamios para cambiar las bombillas. Nada más de ahí. A mí ahorita tengo yo ese problema, porque tengo varias bombillas fundidas. Y a lo mejor me dice la gente, ay, el padre, ¿por qué no cambia esa bombilla? Porque ningún técnico va a venir a cambiar una bombilla. Tengo que esperar a que haya al menos una media docena, si acaso, de bombillas para que se contraten los andamios, las escaleras, a veces una pequeña grúa, una plataforma para cambiar las bombillas del techo. Os fúndelas todas. No. Las fundo todas Digo, para que no las con cambien una todas. resortera. Pero no, sí cuesta, ¿no? Recientemente estaba yo en una iglesia en Aguascalientes, porque estamos en Culiacán grabando, y el padre nos decía que querían bajar las lámparas, ¿no? Que son muchas, Sí. bueno, no son lámparas, son como Candelabros, candelabros. pero de bombillas. Dijo, les voy a explicar el costo que es regenerar cada... Y era un dineral, dijo. Entonces, por eso ven que de pronto estamos insistiendo cada fin de semana que por favor que nos ayuden. Dijo, no crean que ese dinero se va a nuestras bolsas, ni al banco, ni a nada. Son cosas que se necesitan para los cáliz, que también tú los acabas Sí, los cálices, ¿no? Y los vasos están, sagrados. están preciosos porque los ves y pues sí cuesta un varito arreglar todo Ajá. eso. La administración de los bienes eclesiásticos lleva a esas necesidades de mantenimiento, pero también de manutención de los sacerdotes y de los pagos a las personas que están empleadas, porque dicho sea de paso, muchos servidores de nuestras comunidades son voluntarios, pero también hay personas a quienes se les da una remuneración y se les paga seguro social, se les paga sus impuestos, su Pues Infonavit, debe todo. ser, es digno, ¿no? Porque Sus los derechos. voluntarios, pues no. Son sus derechos como empleados. Claro. Y se les dan sus prestaciones, su aguinaldo, sus vacaciones, su antigüedad, todo Como eso. cualquiera. Pero entonces, el tema de la riqueza, ¿sí es más un mito de crítica de la gente que tenemos? Yo pienso que hay una desinformación y también, más que desinformación, desconocimiento de la historia y también de lo que es sagrado. Porque cuando tú sabes que algo es sagrado, no puede verse como cualquier cosa, no puede tratarse como cualquier cosa. Lo sagrado requiere un trato especial, requiere algo más que lo ordinario. Por eso es comprensible que cuando estemos en un lugar sagrado sea un lugar, wow. Llegas tú y dices, llegué al cielo. Lo más digno. Esto es, sí, Lo más digno posible. Cuando tú invitas a tu casa a alguien a comer, procuras atenderlo bien, totalmente. ¿no? Si no tienes nada, pues mejor no lo invites. O sea, tratas de que se lo pasen bien. Imagínate tú lo que es que nosotros reconocemos la presencia de Dios en una iglesia, una basílica, una capilla o lo que sea. Tú procuras tenerla limpia, que tenga lo necesario, que la gente esté cómoda. Por ejemplo, aquí en Culiacán, todos los templos y todos los lugares y hasta las tiendas más chiquitas tienen aire acondicionado porque no Sí. es posible. Yo me imagino las cuentas mensuales que son de la Sí. pura luz, nada más, ya no te vayas a otra cosa. Y entonces en eso también quisiera aprovechar en otro momento, porque ya se nos estaba acabando el tiempo aquí de la conversación, para hablar de la labor de caridad y asistencia social que hace la Iglesia Es Católica. importante. Que la gente no lo sabe. En muchos países del mundo, fíjense bien hermanos, los ciudadanos pueden decir que un porcentaje de sus impuestos legales, de impuestos públicos, se vayan a instituciones de caridad o a las iglesias. En el caso de México, no. En el caso de México, como otros países, la Iglesia Católica no recibe ninguna ayuda directamente del gobierno, aunque puede haber colaboraciones, donativos, acuerdos, y eso, no existen procedimientos de ordinario, nada se nos da de los impuestos para apoyar, por ejemplo, la labor social que en muchos casos se da en la atención a madres solteras, a niños, educación, enfermos, ancianos, despensas de comida, alimentos, o sea, comida que se sirve calentita en los comedores, Sí. despensas de alimentos, kit de higiene, medicamentos, en fin, y los profesionistas que están al servicio de haciendo campañas de salud de bucal, de muchas cosas que hacen para apoyar a los Caritas sectores. y tantas cosas que hay, Todo ¿no? Que eso. realmente cooperan. Pero a ver, por ejemplo, así rapidísimo, ¿es válido que en algunas iglesias o casi en todas te cobren una misa, te cobren una boda, te cobren un 15? Sí, ¿no? Bueno, es que eso va en relación de dos cosas. Primero, de la ofrenda, que como decimos desde un primer momento en el hecho religioso, es muy natural en cualquier persona de cualquier religión que si tú vas a dar algo o pedir algo a Dios, muestres tu cariño pues con una flor, con algo, con una ofrenda. Una Sí, que ofrenda. muchas veces será en especie o de manera económica. Además de eso, de la ofrenda a Dios está el significado de ayudar a tu comunidad. Por eso es válido que haya esto. Y por otra parte, en muchos lugares del mundo, los
los estipendios o los aranceles, las tasas económicas, lo que tú pagas por un sacramento no se compara con los gastos generados por la fiesta o por otras cosas No, bueno, que van junto con una celebración social. ni remotamente, ¿no? En una cena para 50, 100, 200, 1000 personas, bueno, es un dineral. Y el tema de que haces el comparativo, no estoy defendiendo a nadie, pero haces el comparativo y pues es nada, ¿no? Es nada. Es Por, nada. por ejemplo, aquí en Culiacán, un bautismo para un niño te puede costar 1000 pesos, más o menos, en una iglesia, un bautismo privado. Pero el peinado de la madrina cuesta 2 o 3 veces, ¿sabes? Sí, claro, O el claro. maquillaje de la madrina. Y lo ni les queda el peinado a las madres. O el trajecito que le pones al niño. Y no estoy diciendo que no gasten en eso. Claro que lo Si vas lo a tienen, gastar, lo pues vas que a lo pedir. gasten, claro. Si tienes el modo, si es para tu hija, si es para tu hijo, es el día más especial tu nacimiento después de tu... Perdón, el día más especial es tu bautismo después de tu nacimiento. Entonces, pues claro que quieres tú que sea un día... 15 años, presentación al templo, inclusive cuando tenemos la pena de perder un ser querido, Sí, pues las flores. también, o sea, Las flores. todo es gasto. O sea, finalmente la economía de cualquier lugar del mundo se mueve a través del dinero y no nos debe de espantar el hecho de que No. esto exista y al contrario, creo que entre menos codos, pues más dicen que gira el tema de la abundancia. Obviamente hay gente que vive en una pobreza extrema, pues a esa gente claro que se le ayuda, para eso existen Claro. instituciones y los padres en las parroquias tienen los padrones y todo y saben a quién sí y a quién no, ¿no? Entonces digamos que el que tiene más que ayude al que tiene menos, pero no seamos así, no estamos viendo el cómo no y más bien el que sí, y cada uno en su religión, cada uno en su iglesia. Inclusive hay otras religiones, con todo respeto, que les exigen unos diezmos bien pesados, bien fuertes y bien grandes, y entonces sí, como que hay como que algo que no checa mucho, pero bueno, finalmente si les aplica a ellos, cada quien su lana, ¿no? Son maneras de organizarse. En la Iglesia Católica toda cooperación es voluntaria y también existen medios, por ejemplo, sobrecitos donde te dice para qué va a ir ese donativo en determinados momentos del año. Hay colectas especiales, pero todas son de forma voluntaria. No te van a pedir que lo des y si no, te vas. Oye, por ejemplo, que una vez al año para Tierra Santa, ¿y si le dan ese dinero? ¿Si llega hasta allá? Existen, sí, cuentas bancarias que tenemos a nivel nacional donde O se sea, nos ustedes puede se lo mandan al depositar. obispo, el obispo lo manda, no sé qué, y luego ya de ahí llega donde tiene que Sí, llegar. existen procedimientos internos y también existen reportes para eso, para saber cuál fue la colecta. De hecho, a mí el informe me llegó hace un par de días. El informe Buena de cómo se- pregunta. ¿Hay un informe que se rinda a alguien de saber Probablemente cuánto es, entró, cuándo salió? hasta ahorita es algo interno, pero yo pienso que podríamos avanzar hacia algo más de transparencia o de Sí, decir, no, porque sabes que tiene sus pros y sus Sí, contras, sí. realmente. Es como si tú le preguntas a un jefe de familia, ¿cuánto gastas en tu casa? ¿Y a ti qué te importa? Pues ¿No? sí. Porque es algo interno. No, Digo, a mí, yo en un primer momento pensé hacer públicamente, cuando iba a cumplir mi primer año de párroco, pensé hacer un informe económico así abierto a que la gente supiera. Y lo primero que me dijeron unánimemente el consejo parroquial, los laicos, los fieles, padre, no lo diga, porque realmente no es tanto dinero que se mueve. ¿Y para qué ponemos allí en evidencia algo Sí, que no. puede ser tentación? No. Me parece que es innecesario y la verdad es que de verdad vuelvo a lo mismo, pues sí sí hay que cooperar, ¿no? Porque es un gusto, esa monedita que tú pones de peso en peso, se logra conseguir muchas cosas, se logra pintar, se Eso logra sí. cambiar bancas, es una banca, es un dineral, todo cuesta mucho dinero, entonces pues la casa de Dios, que al final también es nuestra, porque Es la nuestra. utilizamos, entonces Sí. hay que caerle un poquito. Bueno, pues vamos a ir concluyendo este episodio y te agradezco tanto, Goñi, como siempre, por... Ay, se Me sonó. espanta que me haga un sonó muy- reconocimiento sonó- porque siempre me está frijoleando al aire y todo. Ya dicen, pobre Goñi. Ya te han escrito, te han escrito. Gracias a ti por escucharnos y te invitamos a seguirnos en todas las plataformas y redes sociales. ¿Y en dónde Mon- se suscriben? Pues Padre Monty y Gustavo Goñi. Gustavo Goñi, pero el podcast de YouTube está en Padre Monty Oficial. Padre Monty Oficial. Ahí Estamos puede en ver YouTube. todos los episodios que ya tenemos bastantes y la verdad es que están teniendo mucho éxito, no éxito de fama, sino que a la gente le está gustando. Está llegando, está gustando y agradecemos todos tus comentarios, tu retroalimentación para esto. Y nos están haciendo llegar temas que quieren que tratemos y con mucho gusto. No todo va a ser siempre en torno a la iglesia, la visión de la iglesia, pero en temas que nos competen a todos. Gracias y bendiciones. Acuérdate que entre el cielo y el suelo. Está Dios. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto.